El cáncer de esófago se ha vuelto una patología frecuente, en la cual viene a ser una de las más agresivas en todo el tracto digestivo. Y se dice que la mayoría de las veces, cuando el diagnóstico, que generalmente es tardío, tiene una muy poca sobrevida sin ningún tipo de tratamiento, que oscila entre los 5 a 7 meses. Es considerado el octavo cáncer más frecuente de todo el mundo, en cualquiera de los tipos de cáncer, y considerado el cuarto tumor más frecuente en los tumores de tubo digestivo. Existe variabilidad entre las frecuencias registradas. Se sabe que es más frecuente y hay más riesgo de que lo tengan los pacientes varones que en las pacientes mujeres. Y la edad media en la que oscila esta patología es a los 67 años. Así se hace generalmente el diagnóstico. Entre ellos dos, vamos a ver en un momento la clasificación. Tenemos dos tipos representativos de los tipos de cáncer de esófago, el cual el más frecuente es el carcinoma epidermoide. Y seguidamente está el carcinoma. Es el tipo más común en otro tipo de poblaciones, como Estados Unidos, Europa Occidental, Reino Unido, Australia, ¿no? Pero en general, en la mayor parte del mundo, incluyendo nuestra región, el carcinoma epidermoide es el más frecuente. Esta es una clasificación muy orientativa sobre estos tipos de cáncer, porque a veces cuando nos ponemos a estudiar o aprender los tipos de tumores, los nombres nos pueden confundir y bueno, pues cuando vamos a un órgano diferente como el que ya nos habíamos acostumbrado, suele ser un poco más confuso todavía. Pero esto sirve muy bien para orientar los tipos de tumores en el cáncer de esófago, los cuales en primera, bueno, en una clasificación general, pueden ser epiteliales o no epiteliales. Los tumores epiteliales podrán ser el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, y haber otro tipo de tumores menos frecuentes, como el carcinoma fusocelular, de células pequeñas y otros, entre los que está también el melanoma. Dentro de estos, los dos más frecuentes y más representativos son el carcinoma epidermoide, el cual puede tener una frecuencia de aparición de hasta 15% en el esófago superior, 50% en el esófago medio y, bueno, perdón, aquí hay un dato de un error de dígito, es 30% en el esófago inferior. En cambio, el adenocarcinoma de esófago generalmente está relacionado con el esófago de Barrett. Eso le da la particularidad de que su presencia sea mayormente en el tercio inferior del esófago, ¿no? Sin embargo, pueden haber también adenocarcinomas que no solo tienen el tercio inferior del esófago, pero son de los menos frecuentes. Y dentro de el cáncer de esófago no epitelial estarán esos tumores del estroma gastrointestinal, como el GIST, el leiomiosarcoma o el linfoma. Resaltamos los dos tipos de tumores más frecuentes en el cáncer de esófago son el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. ¿Qué tan frecuentes son estos dos en su conjunto? Son y representan el 95% de todos los cánceres de esófago. Hablamos primero del carcinoma epidermoide. ¿Qué factores de riesgo se conocen para sospechar o predecir de que un paciente haga este tipo de tumor? El consumo de alcohol. El consumo de alcohol se lo ha atribuido en gran manera al cáncer de esófago, como otros tumores, pero de gran manera en el cáncer de esófago. Y se dice que hasta aumenta 12 veces el riesgo de tener cáncer de esófago. El consumo de tabaco. No ya de por sí la nicotina y el fumar tiene un riesgo exponencial sobre cualquier tipo de tumor en el cuerpo, ¿no? Y también en el esófago. Y otra de las causas más frecuentes de factores de riesgo están las lesiones por cáusticos, las lesiones del esófago por cáusticos. Ayer veíamos, ¿no?, que cuando a veces uno se ingiere de forma accidental o inducida algún tipo de ácido o álcali, que pueden estar englobarse en muchos productos químicos, desde productos de limpieza hasta ácido de batería, pilas y demás, el esófago tiende a lesionarse. Y cuando la lesión, según la clasificación de Sargar, es superior al Sargar 2B, es decir, 3A, 3B, 4, hay mucho riesgo de que el paciente debute con un carcinoma de esófago, un carcinoma epidermoide. ¿Cuánto riesgo? De 1000 a 3000 veces más riesgo de debutar con un cáncer de esófago.
Otro tipo de factores de riesgo también son las lesiones por bebidas calientes, la radioterapia en otro tipo de tumores, el déficit de vitaminas, déficit nutricional, pacientes que tengan acalasia, divertículos esofágicos y otro tipo de patologías. El papilomavirus también está documentado. Ayer veíamos cómo se ve la lesión del papilomavirus en el esófago, que si bien no tienen alto potencial tumoral, porque es más una verruga, lo que hace el papillomavirus humano en el esófago, también está documentada en menos frecuencia. Em, Aquí hay un error de transcripción. Esta es la gráfica de factores de riesgo para el adenocarcinoma de esófago, en la cual se ha reconocido como primer y más importante factor de riesgo la enfermedad por reflujo gastroesofágico, seguida de la obesidad, la infección por el Helicobacter pylori, más marcadamente que el paciente sea varón, y también se documenta, igual que el otro, deficiencias nutricionales o de vitaminas, igual el consumo de tabaco. Clínicamente, los pacientes, no muchos vienen en una fase temprana, ¿no? Lo que la mayoría llega a presentar en la fase tardía es una molestia retroesternal, una sensación de ardor o fricción a la deglución y un pasaje lento de las comidas. Una clínica más típica de una fase tardía nos hace pensar en una disfagia lógica, esta dificultad para deglutir alimentos sólidos, ¿no? Que refieren los pacientes cuando lastimosamente el tumor ya puede haber crecido e infiltrado en más del 60% de la circunferencia del esófago. Los pacientes también acudirán con pérdida de peso, dolor retroesternal, algunos de ellos con síntomas respiratorios como tos o infecciones, ya sea porque el tumor esté cerrando el lumen del esófago y haga microaspiraciones o broncoaspiraciones. Y en algún momento también puede haber hemoptisis cuando el tumor puede infiltrar las vías respiratorias. También puede haber pacientes que tengan hematemesis, melenas, como datos de que el tumor se puede haber ulcerado y sangrado. En relación a dónde se puede extender el tumor, por relaciones anatómicas, sabemos que se puede extender hacia el árbol bronquial, en cuyo caso el paciente tendrá estridor respiratorio. El tumor puede ser una fístula traqueosofágica, en cuyo caso el paciente vendrá con tos, con neumonías por aspiración, con hemoptisis. El paciente puede venir con datos de invasión de los nervios, de las ramas del nervio vago, como el nervio laringeo recurrente, en cuyo caso el paciente vendrá con disfonía. También puede venir el paciente con datos o hallazgos de derrame pleural o ascitis en los estudios de imagen. En la anatomía patológica, en primera instancia, aquí vemos el carcinoma epidermoide, que habíamos dicho que es el tumor más frecuente en esófago en todo el mundo y representa aproximadamente el 70% de los tumores de esófago. Cuando un paciente debuta con displasia severa, ya entra en el contexto de lo que es un carcinoma temprano, un carcinoma establecido, y muchas veces la evolución fina que hay entre una displasia por histopatología al tumor establecido es un tiempo corto de 34 o 74 semanas. Y se dice que la progresión de este tipo de tumor en un paciente no tratado es al año. Al año los pacientes ya pueden tener un avance significativo de las molestias clínicas y de los aspectos infiltrativos del tumor en cualquier otro tipo de órgano. En cuanto al adenocarcinoma, que es el segundo tipo de tumor más frecuente, se dice que su frecuencia está aumentando en el último tiempo, probablemente por el aumento también de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recordemos que el adenocarcinoma de esófago es un tipo de tumor que se presenta sobre todo en el esófago inferior, ¿no? Y está muy relacionado no solo con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sino con la presencia de esófago de Barrett. Representa el 70% de los tumores de esófago, el adenocarcinoma, y se asocia muy marcadamente con el esófago de Barrett, ¿no? Ese es un contraste muy importante en relación al carcinoma epidermoide. Eh, y bueno, la mayoría de los pacientes evidentemente sí refieren síntomas de ERGE. Esta es una imagen de un esófago de Barrett, y ya entrando en el contexto y el tema de esófago de Barrett, que va a estar como en medio de toda esta presentación, porque el tema grande es cáncer de esófago. Entonces lo que se ha hecho es meter lo que corresponde a esófago de Barrett, que lo vamos a desarrollar,
ya en esta sesión, en estas siguientes diapositivas. El esófago de Barrett es una patología que ya adquiere más frecuencia y se dice que en Estados Unidos ya tiene una incidencia, es decir, un número de casos nuevos de hasta 1 o 2% por año, ¿no? Entonces, que de toda la población 1 o 2% tenga esófago de Barrett viene a ser algo muy representativo en cuanto a su progresión a cáncer, sobre todo. Su definición es esta que ya conocemos. Es una metaplasia, es un tipo de metaplasia en la cual hay una sustitución del epitelio escamoso normal del esófago. Este epitelio, que era un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, por un epitelio columnar metaplásico de tipo intestinal. Los tres tipos histopatológicos de esófago de Barrett que se conocen son el tipo fúndico, el tipo transicional y el más importante y en realidad usado para el diagnóstico definitivo en la mayoría de las guías y en el Instituto de Gastroenterología es este tipo de esófago de Barrett que tenga este aspecto columnar de tipo intestinal con la presencia de células caliciformes, ¿no? Vamos a ver después una placa de histopatología. Aquí de forma preliminar, aquí se ven las células caliciformes y el tipo de metaplasia ya establecido. Entonces, el paciente, una descripción histopatológica, la lectura de la biopsia tiene que tener esto, una metaplasia de tipo intestinal con presencia de células caliciformes. Ese es el paciente que viene a ser diagnosticado de esófago de Barrett. Esta es la gráfica de la progresión del esófago de Barrett, desde un esófago normal hasta el adenocarcinoma. Un paciente que en un momento puede tener un epitelio normal, puede tener reflujo, puede tener ERGE, y hacer datos de esofagitis, tener datos de esofagitis, lograr mucosa del esófago. Si esta esofagitis no se controla, no se trata y no se corrige el ERGE, puede evolucionar a debutar con cambios metaplásicos en la zona de transición entre el esófago y el estómago, ¿no? En la línea Z. Estos cambios metaplásicos primero se conocerán como un tipo de metaplasia columnar, pero no intestinal, de tipo no intestinal, la cual no es esófago de Barrett. Pero al no controlarse y al no tratarse y revertirse, porque recordemos que la metaplasia es una adaptación celular reversible, de progresar la lesión, el paciente puede progresar a un tipo de metaplasia intestinal en el que, como decíamos, habrá presencia de células caliciformes y entrará dentro de la categorización de esófago de Barrett. Después de un esófago de Barrett, que hasta el momento siendo una metaplasia es reversible, el paciente ante la progresión del daño puede debutar o iniciar una displasia, que se puede considerar en un principio como de bajo grado, pero puede progresar a una displasia de alto grado y posteriormente iniciar o establecer el adenocarcinoma de esófago. Ese es esa es la importancia del abordaje de esta patología, ¿no? Que saber que el esófago de Barrett tiene un porcentaje significativo en el cual puede evolucionar hacia la presencia o el inicio del cáncer de esófago, tipo adenocarcinoma. Un poco de prevalencia del esófago de Barrett, 7% de la población general tiene ERGE, 10% de los pacientes ya vienen con ERGE crónico, ya vienen con datos del esófago de Barrett, y en estos que tienen esófago de Barrett hay mayor riesgo de que en algún momento debuten con cáncer de esófago. ¿Cómo se diagnostica el esófago de Barrett? Básicamente necesitamos hacer una endoscopía y hacer toma de biopsias para ver la lectura de la histopatología y darle diagnóstico de esófago de Barrett. Aquí se ven dos imágenes de endoscopía alta, en la cual se ve que ese paciente, por ejemplo, tiene primero una hernia hiatal, que como ya habíamos dicho anteriormente, era una protrusión del estómago hacia la cavidad torácica, hacia el esófago, por encima del diámetro esofágico, en el cual podíamos ver que la línea Z, o la línea de transición entre el esófago y el estómago, estaba muy mayor a 3 centímetros de la impresión diafragmática. Y se puede ver también la prolongación de los pliegues gástricos que se ven hacia el esófago. Este paciente tiene hernia. En el tema de hernia habíamos visto que estos pacientes con hernia tienen, bueno, pues
reflujo gastroesofágico, desde luego. El continuo ácido del estómago viene al esófago y empieza a lesionarlo. Ante esta lesión, el cuerpo intenta adaptarse, intenta transformar las células, que en un momento eran planas, estratificadas, a las células tipo intestinal, creando y formando esto que son prolongaciones de mucosa, ¿no? Y es lo que reportamos en las endoscopías. Estas son prolongaciones de mucosa, que si nos acercáramos un poco más, veríamos, o como se ve acá, que tienen un aspecto digitiforme, es decir, un aspecto de huella digital, ¿no? Es como las huellas de los pulpejos de los dedos. Entonces, cuando nosotros vemos ese hallazgo endoscópico, hacemos la toma de biopsias dirigidas de ese lugar. ¿Para qué? Para ver si es que el patólogo nos va reportando la metaplasia intestinal, la que, como habíamos dicho, tiene presencia de células caliciformes, células productoras de moco, en una alteración de la mucosa en la que el tejido deja de ser plano y empieza a ser cilíndrico de tipo intestinal. La endoscopia y la biopsia no solo hacen diagnóstico, son el gol estándar, sino hacen y permiten también el seguimiento. Se dice que la supervivencia de los pacientes con esófago de Barrett siempre es mejor cuando se diagnostica de forma temprana, pero no muchas veces pasa esto. Por lo tanto, se recomienda que los pacientes tengan o no síntomas, sean sometidos a un procedimiento de endoscopia alta y screening de esófago de Barrett cuando pasen arriba de los 50 años, ya sean varones o mujeres. Se considera esta enfermedad premaligna, ya habíamos dicho, el 50% de los pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer. ¿Y cómo se trata? Vamos a verlo de la misma manera que un paciente con reflujo gastroesofágico. Y cuando la displasia que nos reporta la endoscopía, perdón, la histopatología sea severa, habrá que plantear un procedimiento de resección. Aquí vemos el tratamiento del esófago de Barrett, en el cual el primer objetivo es hacer un control de los síntomas de reflujo que tenga el paciente y mantener a través del seguimiento endoscópico y histopatológico la mucosa normal, la mucosa sana. Para ello hay que considerar evitar marcadamente la progresión de metaplasia hacia displasia y a cáncer. Saber que esos pacientes con esófago de Barrett muy probablemente tengan reflujo, así sean asintomáticos, entonces hay que tratar el reflujo. Y que muchos de estos pacientes con reflujo y con Barrett responden muy bien a los IVPs a dosis altas para evitar la progresión de la enfermedad. Aquí está lo que consideramos dentro del manejo médico o de medicamentoso, si vamos a decirlo así. Los pacientes con IVPs a dosis altas suelen tener una importante mejoría y reversión del esófago de Barrett para evitar su progresión hacia displasia o cáncer. IVP a dosis alta, habíamos dicho que significa, por ejemplo, en cuanto al omeprazol, considera las dosis que maneja. El omeprazol viene en dosis de 20 o 40 miligramos por libra. La doble dosis habla de que usemos la dosis de omeprazol de 40 miligramos, ¿no? Y darle la frecuencia adecuada, que como ya hemos visto, que de acuerdo al tiempo de vida media del omeprazol, tiene que ser cada 12 horas. El omeprazol en realidad tiene un tiempo de vida media de 11.2 horas. Entonces, si solo le damos omeprazol una vez al día a un paciente, la otra mitad del día va a estar sin protección eh, gástrica o esofágica de reflujo ácido. Es por eso que hay que dar una dosis de omeprazol, de preferencia de 40 miligramos por vía oral cada 12 horas. ¿Por qué tiempo? Igual que en el ERGE, en el Barrett se da por 4 a 8 semanas. Y esto es algo que vamos a resaltarlo cuando veamos el tema de gastritis, que es tan importante que muchos médicos no lo sabemos o no lo saben. Cuando inician tratamiento para alergia o para la gastritis, le dan un omeprazol por 10 a 14 días y aliviando los síntomas creemos que va a ser suficiente, pero no, esto no cura en realidad ni alergia ni la gastritis. Y vamos a valorar el uso de procinéticos como la metoclopramida para evitar el reflujo importante en los pacientes que vengan con alergia sintomático. Entonces, ese es el manejo con medicamentos del ERGE y del esófago de Barrett. Algo que también se puede hacer en el esófago de Barrett es hacer una cirugía, una fundoplicatura de Nissen, que es esta que hace como un remangado del fondo gástrico para hacer un cierre y mejorar el tono del esfínter y evitar el reflujo, aumentando el tono del esfínter esofágico inferior, ¿no? Esto es una cirugía, ¿no? Entonces tiene los riesgos y costes de una cirugía. En una comparación, ¿qué es mejor y a qué responde mejor el paciente? ¿Al manejo médico con IVPs o al manejo quirúrgico?
El paciente, en cuanto a la progresión de la enfermedad, tiene una mejor respuesta cuando se asocia los IVPs al tratamiento quirúrgico. Y también tiene una mayor posibilidad de regresión de la metaplasia al tejido normal cuando sale su procedimiento quirúrgico, ¿no? Y la aparición del adenocarcinoma también será menor. Por ende, eh, considerando que hasta 3 casos por 1000 habitantes al año. Sin embargo, una cirugía, bueno, no solamente a costes, sino también riesgo. Por tanto, vamos a ver otro tipo de alternativas que también ya están descritas en mucha evolución en cuanto al manejo endoscópico sobre el esófago de Barrett. El manejo endoscópico es una alternativa mínimamente invasiva, de, de preferencia en el último tiempo, por gastroenterólogos y por médicos, en el cual hace un tipo de ablación de la mucosa o de resección de la mucosa, preservando la capa muscular de la mucosa y la submucosa, ¿no? Para que posteriormente, después de sacar la mucosa superficial, se permita regenerar el tejido. Y, en este tipo de tratamiento hay prácticamente mínimo riesgo o riesgo ausente de que el tumor metastatice o invada hacia partes más profundas y al contrario de curarle podamos diseminar el tumor. La ablación endoscópica. Los métodos de ablación endoscópica tienen básicamente el principio de producir una lesión controlada sobre la superficie de la mucosa visualizada como de Barrett en el esófago y buscar la destrucción de ese tipo de mucosa por métodos de aplicación local. Se debe de acompañar de una terapia de supresión ácida, así con IVPs, para hacer que se disminuya el estímulo de lesión que hace reflujo, y si el paciente, bueno, pues vuelva a su epitelio normal. Algo muy importante es que la ablación endoscópica, los métodos de ablación endoscópica básicamente están restringidos a los pacientes que tengan displasia, particularmente displasia de bajo grado. No, entonces los pacientes que reporten solo metaplasia no son candidatos en realidad a una ablación endoscópica. Estos pueden ir a hacer manejo médico, al manejo médico combinado con manejo quirúrgico. En el esófago de Barrett, en los métodos de ablación, el fundamento es producir una lesión sobre la mucosa metaplásica, preservando la muscular de la mucosa y la submucosa para permitir la regeneración del tejido. No se debe olvidar que se debe de asociar en realidad al manejo de la dieta, al manejo de IVPs y si es que hay opción, al manejo quirúrgico. Los dos tipos de métodos de ablación endoscópica son los métodos en los que no hay recuperación del tejido resecado y en los que sí hay recuperación del tejido resecado, ¿no? Entonces hay métodos sin recuperación y métodos con recuperación del tejido, ¿no? La metaplasia es una adaptación celular que una vez visualizada se intenta sacar, se intenta desaparecer, ¿no? Entonces los métodos que no recuperan el tejido son, por ejemplo, la electrocoagulación, que puede ser electrocoagulación mono o bipolar, la fotocoagulación con láser, la coagulación con argón plasma. Esto es lo que tenemos en el gastro. También tenemos el primero. La terapia con radiofrecuencia, esto no hay en el gastro. Otras son terapias de fotodinamia y la crioterapia. Darle frío local a las lesiones. Enseguida vamos a ver imágenes. Y los métodos con recuperación del tejido son esos métodos que hacen, mediante un tipo de procedimiento especial, una resección mucosa y una disección submucosa, ¿no? Que son diferentes. Estos son métodos endoscópicos avanzados, en realidad, de endoscopía avanzada, en la que aquí se ven algunos ejemplos. En la primera gráfica, la aplicación de argón plasma en un método sin recuperación del tejido, en el cual visualizamos, acá se visualiza la prolongación de mucosa de aspecto columnar o digitiforme, como la huella digital, sobre la cual se hace una electrocoagulación o termocoagulación con argonplasma. El argón es un gas, el cual a través de bueno, un ya instrumento fabricado biométrico, puede ser convertido eh, mediante una chispa de electricidad a un componente que puede quemar los tejidos. Prácticamente el argón, después de aplicar la chispa, empieza a quemar lo que entra con lo que entra en contacto.
Entonces aquí se ve cómo se ha hecho, prácticamente se ha quemado la mucosa metaplásica y se la deja ahí. Eso posteriormente, como está quemado, está necrosado, va a caerse en el tubo digestivo y se va a eliminar, ¿no? Dejando por debajo, teóricamente, la mucosa sana. Este es otro tipo de método que es la radiofrecuencia. Lo que se hace es meter un balón de radiofrecuencia especial que no tenemos en el gastro y creo que tampoco tienen en la caja o en otro lugar aquí en Cochabamba, en el cual se sitúa el sitio de lesión y se infla el balón. Se infla el balón al punto de que entre en contacto con ligera presión sobre los tejidos afectados. La ventaja de este tipo de procedimiento es que hace un efecto circunferencial sobre toda la circunferencia del esófago. En cambio, aquí hay que dirigirlo con el endoscopio para quemar los lugares que queremos. En cambio, este quema por radiofrecuencia, por ondas de radiofrecuencia, todo el tejido metaplásico en toda la circunferencia del esófago. Y aquí abajo se ve un método con recuperación de los tejidos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una lesión, digamos que del esófago de Barrett, en la cual en primera instancia la delimitamos mediante métodos de inyección submucosa, metemos una aguja de infiltración y metemos algún tipo de solución, que puede ser de solución fisiológica, adrenalina, dextrosa, u otro tipo de soluciones. ¿Para qué? Para sobreelevar la lesión. De lo que era plana, la sobreelevamos y a partir de ahí empezamos a hacer cortes. Cortes radiados por debajo de esta lesión para que en algún momento, cuando hagamos el corte circunferencial y total, la podamos resecar y ver a la patología, dejando por debajo sobre la submucosa que posteriormente regenerará y formará la mucosa normal que sale de acá. Estos son los métodos de ablación endoscópica. Un resumen en dos algoritmos que vamos a ver sobre el tratamiento del esófago de Barrett. Este tratamiento está más dirigido hacia los pacientes que tengan displasia, que habíamos dicho que son aquellos que entran en la opción del tratamiento endoscópico para ablación endoscópica, ¿no? Los pacientes sin displasia generalmente entran en el manejo médico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un estudio de endoscopía en el cual valoramos. Si en primera instancia vemos un paciente con reflujo, y estos dos son un paciente con reflujo gastroesofágico. Estos pacientes A esos pacientes los valoramos y vemos si es que a la par tienen esofagitis. Y usamos lo que habíamos explicado en la clase de ERGE, la clasificación de los ángeles, para clasificar el grado de erosión que tiene esta esofagitis, ¿no? Entonces decimos, el paciente es un paciente con reflujo, ok, tiene esofagitis grado A o grado B, o tiene esofagitis erosiva grado C o grado D. Para recordar, habíamos dicho que los grados de esofagitis de menor a mayor son de la A a la D, en el cual habían desde erosiones de 5 milímetros, menos de 5 milímetros, hasta erosiones que podían involucrar más del 75% de la circunferencia del esófago. Entonces, si el contexto es un paciente con esofagitis erosiva, grado C o grado D, es decir, con importante erosión, nos preguntamos, ¿tiene lesión visible de esófago de Barrett? Y si la respuesta es no, entonces hacemos un tratamiento de la esofagitis erosiva y del reflujo gastroesofágico y planteamos que se haga la endoscopía en 6 semanas. La nueva endoscopía para visualizar si en verdad hay lesión debajo de este tejido inflamado y erosionado, para ver si es que recién amerita una toma de biopsias sobre las imágenes de eh, que prolongan aspecto digitiforme que habíamos visto que es el esófago de Barrett. Y si la respuesta es que este paciente tiene una lesión visible, lo que se hace es valorar la toma de biopsias. Muchas veces no está recomendado tomar biopsias en los pacientes que tengan estos tipos de esofagititis. Entonces, cuando ustedes sean médicos generales y les llegue un reporte de endoscopía en el cual tenga esofagitis erosiva, grado C o grado D, y a la par tenga esto que ponemos. En realidad, en la endoscopía casi nadie de nosotros, gastroenterólogos, pone sospecha de esófago de Barrett. Lo que ponemos es sospecha de metaplasia columnar del esófago, ¿no? Entonces, uno ya entiende que eso es esófago de Barrett. No se sorprendan cuando en su reporte de endoscopía vean que en un paciente con esofagitis grado C o grado D no hemos tomado biopsias. ¿Por qué? Porque si tomamos biopsias en ese momento, aún así tenga un tejido compatible con el esófago de Barrett,
muy probablemente el reporte de la histopatología sea tejido inflamatorio, ¿no? Entonces, lo más recomendable es, si visualizamos estos grados de fajitis, hacer un tratamiento con IVPs procinéticos sucralfato, como hemos visto en el manejo del esófago de Barrett, y después de 6 semanas recién hacer una endoscopia para valorar la toma de biopsias. Muy bien, vamos por el otro lado del esquema. Si el paciente tiene reflujo, ok, nos preguntamos, ¿tienes fajitis erosiva? Perdón, no tienes fajitis o tienes fajitis erosiva grado A o grado B, es decir, mínimas erosiones. Nos preguntamos, ¿no tiene una lesión visible? Ok, si la respuesta es tiene una lesión irregular, pero que es solo la línea Z, aún sea irregular, es solo el cambio de epitelio de transición, o tiene un epitelio irregular que es menos de 1 centímetro, ok, no amerita toma de biopsias. Eso se considera normal. Sin embargo, si el paciente tiene sospecha de esófago de Barrett, que sea menos de 1 centímetro de prolongación, más de 3 centímetros de prolongación, más de 10 centímetros de prolongación, si tiene sospecha de esófago de Barrett, este paciente debe someterse a biopsias endoscópicas, ¿no? Particularmente a la toma de 4 biopsias endoscópicas de los sitios de lesión, los sitios sospechosos de esófago de Barrett. Bien, vamos a estos dos esquemas. Si los pacientes nos traen un reporte de que no hay displasia, muy bien, pero si hay esófago de Barrett, lo que hacemos es, bueno, pues como no hay displasia, este paciente no va a ir a una terapia de resección endoscópica. Hacemos manejo médico y después necesitamos para otro ciclo de endoscopía, ¿no? ¿En qué intervalo? Ahorita vamos a ver. Si la respuesta del paciente tiene displasia, ok, se asocia el manejo médico, manejo con IVPs, y se pregunta, uno, ¿esta patología está confirmada por un patólogo experto? Si la respuesta es no, bueno, hay que hacer otra endoscopia y otra toma de biopsias. Si la respuesta es sí, que generalmente sí, o sea, es muy difícil hacer dos endoscopias para 2 tomas de biopsia. Si la respuesta es sí, ok, es una displasia confirmada, ese paciente tiene que ser referido a un centro de manejo endoscópico para valorar si es que es candidato a un tipo de manejo endoscópico para ablación endoscópica. Ya hemos visto, puede haber sin recuperación o con recuperación del tejido. Y a la par, si la respuesta es que el paciente con un esófago de Barrett de más de 10 centímetros, le tomamos biopsia y sale que tiene esófago de Barrett en la histopatología, igual debe ser referido a un centro para manejo por ablación endoscópica. En cambio, si no hay una lesión visible en el esófago, y la biopsiamos, porque hay que biopsiarla, si hay una lesión visible, y la sometemos a biopsias, de la misma manera. Si es que tiene datos de displasia, referimos al centro de entrenamiento para la visión endoscópica, y si no tiene displasia, aplicamos manejo médico y valoramos si es que este paciente, dentro del seguimiento, va a entrar en otra sesión de endoscopía, o si este paciente, si no es posible hacer el seguimiento, ya va a ir al seguimiento en un manejo de tercer nivel o de ablación endoscópica. Y ese es el último algoritmo del esófago de Barrett, en el cual vemos la frecuencia con la que hay que hacer las endoscopías o el seguimiento, ¿no? Ya habíamos dicho, la endoscopía, la toma de biopsias, son los dos métodos de diagnóstico y de seguimiento para esta patología. Entonces, se dice que cuando el reporte de la patología no sea displasia, o sea metaplasia, columnar con células caliciformes, sin displasia, y esta displasia o este hallazgo endoscópico nos haya dado una prolongación de esa lesión del esófago de Barrett, que es menos de 3 centímetros, la siguiente endoscopía del seguimiento será a los 5 años. El paciente solo con metaplasia con una lesión de menos de 3 centímetros, lo volvemos a ver con una nueva endoscopía en 5 años. El riesgo de que estos pacientes sin displasia, con manejo médico y con una prolongación de mucosa menos de 3 centímetros evolucione a cáncer es mínimo. Por eso se le cita en 5 años. En cambio, si tenemos un paciente que, ok, no tiene displasia, pero que su prolongación de mucosa es mayor a 3 centímetros, en este paciente le damos manejo médico con IVPs por 4 a 6 semanas, 4 a 8 semanas, y lo citamos y le hacemos el seguimiento en 3 años. El hecho de que la prolongación sea mayor a 3 centímetros nos obliga a que lo veamos antes, en 3 años. Si la respuesta de la histopatología es, ok, el paciente tiene displasia, pero es una displasia de bajo grado, y este paciente no tiene factores de riesgo para
para evolucionar a un cáncer, es decir, antecedentes de cáncer familiar, otros tipos de cáncer de tracto gastrointestinal, el seguimiento se hace al año. Le damos manejo con IFPs, 4 a 8 semanas, y le hacemos la siguiente endoscopía al año de la primera. Y si la respuesta es, el paciente tiene displasia de alto grado o tiene factores de displasia de bajo grado como factores de riesgo, no, este paciente tiene que ir en ese momento inmediatamente a un centro de referencia para que se haga un método de ablación endoscópica. Entonces, esos son los tiempos de seguimiento en el barrio. 3 años, 5 años, 1 año, manejo inmediato. Sin displasia menos de 3 centímetros, 5 años. Sin displasia más de 3 centímetros, 3 años. Con displasia de bajo grado, sin factores de riesgo, 1 año. Displasia de cualquier tipo con factores de riesgo, terapia de ablación endoscópica. Bueno, esa era la capítulo aparte sobre esófago de Barrett. ¿Ok? Hemos visto qué es, los factores de riesgo, la fisiopatología, eh, el método diagnóstico y el tratamiento. Ahora vamos a continuar con el manejo del CA de esófago. El CA de esófago también se hace diagnóstico mediante endoscopía y tomada de biopsias, en las cuales podemos visualizar si el tumor es obstructivo o no, ¿no? Y desde luego que si el tumor es obstructivo nos habla de un estadio avanzado, ¿no? En el cual probablemente ya haya una estenosis tumoral de un estadio avanzado que dificulte la alimentación. La toma de biopsias o un método de cepillado, de acuerdo a lo que se disponga, son los confirmatorios ante la sospecha de la lesión. Esas son algunas imágenes de esófago de Barrett, ¿no? De un carcinoma epidermoide o escamocelular, que también se llama, en el tercio medio del esófago. Como ven, es una mucosa muy diferente a las otras fotos de endoscopía que veíamos, en las cuales la mucosa es nodular, irregular, con datos de aspecto infiltrativo hacia partes profundas, sin un límite preciso, de bordes poco definidos, casi circunferencial. Y aquí también se ve una mucosa muy irregular y que está estenosando la luz del esófago. Aquí está invadiendo las paredes perenoestenosas y aquí estenosa la luz del esófago. Métodos de diagnóstico. La radiología a través de una esofagografía, que ya hemos visto que es en sesiones previas, es un método de utilidad, digamos, para ver sobre todo el grado de infiltración tumoral, el grado de estenosis del lumen del esófago, que lastimosamente solo nos sirven en casos avanzados cuando la lesión ya está establecida. Como se ve, bueno, y aparte nos puede ver no solo la extensión del tumor en cuanto a longitud sobre el esófago, sino también ver si es que ese tumor no ha hecho fístulas, no ha hecho estenosis, no ha perforado hacia el mediastino o no ha formado abscesos. Nos permite ver a través de la valoración de la silueta del esófago la irregularidad que crea el tumor por invasión endo o exofítica y también ver si es que no hay datos ya desde la radiología de que este tumor haya ulcerado y probablemente haya sangrado, ¿no? Entonces, en las imágenes de la esofagografía podemos ver una silueta esofágica. Esta es, ¿no?, una esofagografía con bario y esta es una esofagografía con urografina. Le damos de tragar al paciente bario, que es como yeso, habíamos dicho, o urografina, que es un tejido transparente, en el cual nos dibuja o nos delimita la silueta del esófago, en el que como en ambas se ve una silueta del esófago muy irregular, de aspecto nodular, y en esta se ve una marcada estenosis filiforme del esófago, ¿no?, por la invasión tumoral. Aquí se ven otras imágenes en las cuales los bordes son muy regulares, muy irregulares, en el cual cierran progresivamente la luz del esófago en algún punto, probablemente ocasionando estenosis. La ecografía. La ecografía, más que como ecografía esofágica, que en realidad no hay, nos sirve para ver órganos a los cuales pudo haber metastatizado el tumor, metastatizado el cáncer de esófago. Entonces la ecografía nos sirve para ver metástasis hepáticas o ver si es que hay ascitis en la cavidad abdominal, ¿no? Lo cual, como habíamos dicho, se traduce en metástasis del tumor, ¿no?, en un estadio avanzado, en un estadio 4. Todo lo que es estadio 4 ya es metástasis. Este es un hígado con estas lesiones nodulares, bueno, estas lesiones ovales, que son metástasis de un tumor.
La broncoscopía nos sirve para ver si es que el tumor no ha invadido por compresión o por penetración la vía respiratoria, ¿no? Aquí se ve la tráquea y aquí la bifurcación de los bronquios, en el cual es el bronquio izquierdo, se ve la infiltración del tumor del esófago hacia la vía aérea. La tomografía y la resonancia magnética. Entre ellos, más la tomografía, es el método de elección para estadificar el tumor. Todo tumor se tiene que estadificar, ¿no? Una cosa es que sospechemos clínicamente, hagamos todos los estudios que haya que hacer, y hagamos, por ejemplo, una endoscopía y vemos una lesión de crecimiento endofítico irregular, le hagamos toma de biopsias en la histopatología en sala, que evidentemente es un cáncer, ya sea un carcinoma epidermoide o un adenocarcinoma, que como hemos dicho son los más frecuentes. Ok, nos sale eso. Después de eso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un estudio de imagen para estadificar la extensión de ese tumor. ¿Cuál es en este caso? La tomografía, ¿no? La cual tiene una importante precisión para ver si tiene no solo extensión tumoral local sobre las paredes del esófago, sino también eh, migración hacia los ganglios linfáticos o hacia otros órganos. Aquí se ve en la tomografía, en la cual se ve un hígado con metástasis, ¿no? Del tumor. Y esta es una esofagografía igual, en el que el esófago superior está dilatado, luego empieza a cerrarse, está estenosado, muy irregular, después empieza el esófago normal aparentemente. Entonces el tumor está acá, ¿no? A veces dicen en gastroenterología que esta imagen es como una imagen de muesca de manzana mordida. No es como cuando comemos la manzana y dejamos la parte de en medio donde está la semilla, como un sombrerito, en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? La mayoría de estas imágenes que se ven en un estudio de contrastado suelen ser siempre tumores, ¿no? Que cierran la luz del mismo. La ultrasonografía endoscópica o ecoendoscopía es un estudio novedoso que en los últimos años ha tenido grandes aportes para estudiar tumores gastrointestinales particularmente, porque permite a través de ondas de radiofrecuencia no solo ver las capas del mismo órgano, sino ver la extensión de alguna lesión o tumor a través de las capas, ¿no? Y por tanto ver infiltración. Eh, esta permite en parte estadificar los tumores, porque también puede, aparte de ver la misma pared del órgano, ver los ganglios a los que haya invadido el tumor, ¿no? Entonces puede ser parte de la clasificación TNM, ¿no? Lo que hace básicamente es el T por invasión tumoral sobre la pared del esófago y el N, ¿no? Y la M, que hace invasión y compromiso de B, invasión y compromiso de los ganglios, ¿no? La M de metástasis también la puede ver, pero es mejor ver la metástasis en una tomografía, que es un estudio más amplio, ¿no? Lo malo de la econoscopía es que es solo un estudio local. Tiene muy buena precisión en realidad, ¿no? Entonces, de acuerdo al entrenamiento, se considera que a veces puede ser superior. Estas son algunas imágenes de ecoendoscopía, que como habíamos dicho, es una ecografía a través de un endoscopio. Metemos el endoscopio en el esófago, un endoscopio especial, y a través de ondas sonoras que se distribuyen hacia 60 grados, vemos si es que hay algún tipo de alteración sobre las capas del esófago. Entonces aquí vemos una imagen de un carcinoma esofágico que está invadiendo, ¿no? Parte de no solo la mucosa, sino también la submucosa, ¿no? Por aquí está el músculo, eso es el músculo. Entonces, ese tumor ha invadido la mucosa, o sea, la primera capa superficial, la submucosa, aún no ha invadido el músculo, ¿no? Entonces sirve muy bien para delimitar la invasión tumoral, para delimitar el T del TM. En cambio, ese es un carcinoma esofágico, ya en otro tipo de estadio, un T3, en el cual ha invadido no solo la mucosa, sino también ha invadido la pared gástrica, ¿no? Y aquí invade, esta es parte del músculo, ha invadido parte del músculo, ¿no? Siendo esto un T3. Entonces la conoscopía, a través de ondas sonoras de forma radial entre 60 grados, puede ver la invasión tumoral. Esta es la clasificación TNM, que bueno, pues en este momento no es necesario que se la aprendan. Solo saber, ¿no? Que un paciente ¿qué es lo más representativo en realidad? Dos cosas de la clasificación TNM, de cualquier tumor, de cualquier órgano. Un TIS o un carcinoma in situ habla de una lesión localizada. Una lesión localizada que es potencialmente curable. Si este tumor, sea de cualquier órgano, por ejemplo esófago, está en el esófago distal,
y es un TIS, es un carcinoma in situ. Entonces, esto significa que este tumor se puede curar operándolo. Operamos y resecamos ese lugar del tumor y el paciente se considera curado, ¿no? Desde el seguimiento entrarán ciclos de quimioterapia, radioterapia u otro tipo de tratamiento que le ofrezca oncología, pero ese tumor puede ser curado. En cambio, cuando un paciente venga con una M1, cualquiera que sea esta, cualquiera que sea su T, cualquiera que sea su N, si tiene una M1, no, ese paciente ya tiene metástasis a distancia. Este es un estadio avanzado, es un estadio 4, en el cual el cáncer curativo es nulo. Ese paciente no se le puede curar, porque ese tumor ya puede haber metastatizado a otros órganos, pulmón, hígado y demás. Entonces no podemos sacar el tumor de varias partes del cuerpo en realidad. Estos pacientes con M4 en estadio avanzado, estadio 4, pero M1 en estadio 4 generalmente entran dentro del plan de manejo paliativo. Entonces aquí están los estadios. Muy bien. Estadio de un TIS, digamos, tumor in situ, o estadio 1 son curables. En cambio, el estadio 4 ya es un M1 en cualquier lugar y ya es un estadio 4. Es un paciente que solo va a entrar a tratamiento paliativo, no curativo. En cuanto a diseminación, bueno, el tumor puede crecer sobre todo en dirección ascendente, de forma importante y exponencial. La extensión no solo puede ser de forma ascendente, sino también transversal o en profundidad. Tiene alto riesgo de hacer diseminación linfática y hematógena. Y los sitios más frecuentes de metástasis que haga el cáncer de esófago va a ser hacia hígado en primera instancia, luego hacia pulmón y luego al hueso, ¿no? Entonces el esófago puede metastatizar hacia hígado, pulmón y hueso. El tratamiento, bueno, el tratamiento de un tumor generalmente, si en el estadio sale un estadio T1 o estadio T2, es potencialmente curable. Entonces, después de hacer una cirugía de resección, se puede considerar que el paciente se haya curado, ¿no? ¿Qué tipo de cirugía se puede hacer? Básicamente una esofagectomía, ¿no? Que algunas veces es total o subtotal, ¿no? De acuerdo a la extensión del tumor y a la invasión de los linfonodos, o al tipo de reconstrucción que le pueda ofrecer el cirujano oncólogo del esófago resecado. La cirugía, bueno, como toda cirugía, tiene sus riesgos, pero en relación a cáncer de esófago, por ser esófago, por estar en tórax, por estar cerca a grandes vasos al corazón, tiene alto riesgo de morbilidad, ¿no? De enfermedad asociada a la cirugía, ¿no? Alto riesgo de complicaciones también, pulmonares, cardíacas, infecciones o de fístulas o de incidencias de la anastomosis que se cree. Dos de las técnicas más empleadas son una esofagectomía transtorácica y una transhiatal. Algunas veces se puede hacer si, por ejemplo, queremos operar un adenocarcinoma de esófago, que está en esófago distal, que está en un estadio T1 o T2. Ok, tiene alcance curativo mediante la cirugía. Resecamos el esófago distal o hasta el esófago medio y hacemos una esofagectomía subtotal. Si es que hay forma de mantener el estómago, se mantiene el estómago. Y si no, bueno, se reseca el estómago de forma parcial, creando una esófago gastroanastomosis. O si es que no se puede mantener el estómago, sacamos todo el estómago y creamos una esófago yeyuno anastomosis, ¿no? Pero algunos cirujanos pueden hacer una, como no reconstrucción, sino interposición de otro tipo de órgano sobre ese lugar resecado. Es decir, si resecamos el esófago distal, hay cirujanos que pueden hacer una interposición de colon, o sea, del colon del mismo paciente, que lo asciendan, hacer la anastomosis con el esófago residual y con el estómago con yeyuno residual. Entonces, esto se llama interposición de colon en cirugías de esófago. Interposición de otros órganos. Colon o intestino delgado también se puede utilizar. Más colon. La radioterapia. La radioterapia en el cáncer paliativo a veces suele ayudar, ¿no? O mejor, perdón, mejor dicho, suele ser una alternativa a una cirugía cuando el paciente no se puede operar, ya sea por los riesgos propios de la edad, de las comorbilidades o de la invasión tumoral y del compromiso. Entonces, la radioterapia eh, se ha postulado, ok, sí, como en otros tumores, pero se dice que los beneficios a 5 años son los mismos que si el paciente se hubiera operado. Se utiliza ondas de radiación de alta energía para destruir las células cancerosas. Estas ondas de radiación pueden aplicarse de forma externa o interna. La aplicación externa es, bueno, a través
de la emisión de rayos X de forma externa, como al igual que tomamos las radiografías, se delimita el sensor y el límite de frecuencia del, del aparato. Esto hacen los rayos oncólogos y emite radiación externa. En cambio, la radiación interna lleva el nombre de braquiterapia, en el cual a través de una introducción de un material, el esófago, mismo esófago puede ser, se puede aplicar el material radioactivo directamente sobre el tumor. Eso es la braquiterapia, es una radioterapia interna. Se dice que la radioterapia puede ser muy útil en las células, en el tumor, en el cáncer de células escamosas o epidermoide. En cambio, no es muy útil en el adenocarcinoma. Quimioterapia. La quimioterapia es el uso de medicamentos, ¿no? Son medicamentos generalmente endovenosos que le damos al paciente para, bueno, pues parte del tratamiento paliativo contra el tumor. La quimioterapia busca muchas veces ir hacia estas células tumorales y, bueno, pues eliminarlas. Lastimosamente no hay muchos quimioterápicos, digamos, blanco-moleculares en Bolivia, los cuales puedan ir de forma directa hacia el tumor y solo dañar a estos. La mayoría de los quimioterápicos hacen efectos secundarios sistémicos y afectan otros órganos también. Los más usados son estos que se describen, el 5-fluorouracilo, por ejemplo, el cisplatino, ¿no? Además que hay otros. Y bueno, el 5-fluorouracilo generalmente es uno de los más usados, logra una reducción parcial del tumor hasta en un 50% de su tamaño. Y a veces se puede combinar, ¿no?, con el cisplatino para mejorar la respuesta, ¿no?, sobre el tumor. Lo que busca la quimioterapia básicamente es eliminar las células residuales después de una cirugía de resección tumoral o reducir el tamaño del tumor para que después el paciente se pueda operar. La mucosectomía, bueno, esto para tumores localizados, para tumores en un T1. Esos pacientes que tengan cáncer de esófago por histopatología, que después de haber completado la ecoendoscopía o la tomografía, estén categorizados dentro de la clasificación TNM en un T1, son candidatos a una resección de mucosa endoscópica, ¿no?, una mucosectomía, para curar y sacar definitivamente la lesión mediante este procedimiento. Son pacientes que vienen como un TIS. Cuando es un TIS en su TNM, es un tumor in situ, pueden curarse con un método de mucosectomía. Bien, ¿en qué consiste? Consiste básicamente en delimitar, bueno, en reconocer la lesión, hacer, delimitamos el lugar de incisión, no un poco alejado de los bordes macroscópicos del tumor, para empezar a hacer la disección, ¿no? La disección circunferencial y mediante métodos de endoscopía resecar el tumor, ¿no? Como habíamos visto en el esófago de Barry, a veces lo que hacemos es aplicar debajo una sustancia para que la lesión se eleve, y una vez delimitando los lugares de resección, hacemos la resección para sacar la mucosa de ese tumor TIS, de ese carcinoma in situ, en su totalidad, ¿no? Aquí se ha elevado, por ejemplo, la lesión y después se ha resecado con un asa, ¿no? Esta asa puede agarrar aquí para hasta estrangular esta lesión y resecarla mediante corte. Estas son las imágenes de disección submucosa. Por ejemplo, este era el tumor de este paciente. Así se veía, bajo una aproximación hacia este lugar, que tiene un tumor de aspecto nodular irregular. Y después de hacer la disección submucosa, miren que era de un tumor que era largo, que era extenso hasta acá, este cáncer in situ. Después de la resección mucosa, de submucosa se ve así, el tejido residual se ve así. Toda la mucosa superficial se ha eliminado y se deja solo la submucosa. Esto con el tiempo se regenera automáticamente y bueno, pues el paciente en seguimientos, en los seguimientos y posterior toma de biopsia se puede demostrar que el paciente está curado. Bueno, son otras visiones o tinciones que nos permiten delimitar la extensión del tumor. El hecho de que el tumor esté al centro, muy lejos de los bordes de resección, significa que la técnica ha sido buena y que por lo tanto el paciente puede verse curado, ¿no? La idea es tener un margen de resección lejos del tumor para que no queden células residuales. Y me parece que para finalizar, el tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo se da en los pacientes en los que no se puede operar el tumor
y en los que quizá no va a haber mucho beneficio con la aplicación de radioterapia o quimioterapia, ¿no? Entonces, algunos oncólogos ya desde el estadio G proponen hacer un manejo paliativo en el que la familia decide si hacer, por ejemplo, radioterapia o quimioterapia, o solo ver medidas en las que el paciente se pueda alimentar, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden entrar a sesiones de algún tipo de radioterapia o un tipo de o sesiones para que se pueda, perdón, pueden entrar a algún plan terapéutico endoscópico para que se puedan alimentar, ¿no? Sobre todo en tumores que se vayan a estenosar. Este es un método de dilatación endoscópica en el cual eh, no solo se ha hecho la dilatación, sino se ha hecho la instalación de una prótesis esofágica, en la cual, como veíamos el día de ayer, en primera instancia pasamos una guía hasta el estómago para asegurarnos que estamos dirigiendo el material hacia el estómago y no hacia la pared y perforarlo. Revisamos después el instrumental y empezamos a deslizar desde distal a proximal la prótesis. Posteriormente podemos entrar a través de esta prótesis, ya con un calibre más amplio que permite la prótesis cuando se abre, se ensancha y evita que el tumor siga cerrando e infiltrando hacia la luz del esófago. ¿No? Esta es una imagen de una prótesis esofágica. Esta es una prótesis de otro tipo de material, no es una prótesis metálica, es una prótesis eh, de otro material plástico, en el cual se ve tenuamente en la imagen de la radiografía de control, ¿no? Pero como se ve acá, evita que el tumor siga creciendo e invadiendo, ¿no? Entonces esto permite que el paciente se pueda alimentar por boca y la comida pueda llegar al estómago. Esta es una prótesis metálica en la cual, bueno, pues se ve que esta es una prótesis metálica parcialmente cubierta, en la que tiene estos orificios que permiten que la prótesis se sujete al esófago y no se deslice, ¿no? Este es un paciente que se ha resecado todo el estómago y se ha hecho una esófago yeyuno anastomosis, ¿no? Esta es la prótesis, este es el esófago y aquí empieza el yeyuno, ¿no? Como ven, perdón, este es el esófago, esta es la prótesis y aquí empieza el yeyuno. No hay estómago. En este paciente se ha resecado probablemente el estómago. Y eso sería lo correspondiente al tema de cáncer de esófago. Como ven, el manejo paliativo muchas veces solo busca un método por el cual el paciente se pueda alimentar, ya sea por dilataciones que son poco efectivas, como vimos ayer, sino más a través de una instalación de una prótesis esofágica, que cuesta como $1000, o la creación de una gastrostomía de alimentación, ¿no? La gastrostomía endoscópica cuesta como 2000, 2500 bolivianos, y la gastrostomía quirúrgica, que se hace mediante una cirugía, bueno, pues tiene los costes de una cirugía y los riesgos también. Si es que no hay alguna consulta, alguna pregunta, con eso habríamos concluido todo lo correspondiente al módulo de esófago. Muy bien, el día lunes entonces empezamos el módulo de estómago, que lo vamos a ver lunes, martes, miércoles hasta jueves.